Buenas noches con todos. Hoy en Brujas Terapéuticas tenemos de invitada a Karina Medina, coach integral, consteladora familiar y sanación del linaje. Igual te doy el paso, Karina, para que puedas presentarte un poquito más. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, en mi caso, como lo dijo Rosario, yo soy consteladora familiar ya hace, ¿cuánto habrá sido? ¿2020 más o menos? Por ahí. 2020, 2021 por ahí. No, menos tiempo. Luego hago sesiones de coaching, hago talleres presenciales tanto para empresas como también para público en general. Y trabajo todo lo que es sanación de linaje, tanto sanación de linaje materno, paterno y niño interior. Y algunos que otros que son ya ligados a algo como más especializado que tiene que ver con enfermedades, con temas de relaciones de pareja o temas de liderazgo o temas de relación con el dinero y esas cosas. Entonces, más o menos eso me dedico. Primero comencé con el tema de coaching y luego fue llegando todo el tema de constelaciones familiares y luego fue el tema de sanación de linajes. Así que eso. Primero que nada, muchísimas gracias por este espacio que nos estás regalando. Y queríamos comenzar preguntándote cómo sí fue que descubriste tu camino dentro de la sanación del linaje. Uy, o sea, fue como muy accidentado, digamos. Yo primero empecé como con el tema de coaching, PNL, lo que es reprogramación neurolingüística. Y esto lo empecé por un proceso personal en el que obviamente yo no estaba como que muy conforme a gusto con lo que yo estaba viviendo en todos los aspectos de mi vida, no en algo en específico, sino es como que no me sentía satisfecha con lo que yo estaba viviendo. Entonces, de un momento a otro pasé a hacer un proceso personal de coaching y programación neurolingüística. Me gustó tanto que empecé con programación neurolingüística. Luego seguí con coaching y esto fue llevándome a ver otras cosas que ya desde chica yo siempre he creído, que es como nosotros como personas, como seres humanos, tenemos la parte que es mental, la emocional y la física, que son las conductas, las acciones y demás. Pero también hay una parte que es la que no, mucha gente no lo trabaja, que es el tema energético, el tema de alma, el tema de todo esto que viene como el por qué yo soy como soy. No solamente tiene que ver con mis papás o, por ejemplo, con la sociedad en la que vivo, las circunstancias en las que vivo, sino que viene de mucho más atrás, de personas que incluso obviamente yo puede que no conozca. Entonces, de un momento a otro empecé como que integrando esta idea o estos conceptos sobre lo que yo hacía en coaching e iba entendiendo cuando conversaba con estas personas que cuando yo iba indagando, la persona tenía alguna situación, por ejemplo, de relaciones de pareja, y lo asociaban a, tengo un problema porque mi papá y mi mamá, pero si tú vas ahondando un poco más atrás, yo veía que ya no era solamente el papá y la mamá, sino era el hermano, la tía, el abuelo, la abuela, y entonces es como, no son solamente las personas con las que vives, sino es que esto también se hereda, estas situaciones, estas cosas que vas viviendo se hereda de mucho más atrás. Entonces ahí fue cuando empecé a descubrir que había otros tipos de herramientas como las constelaciones familiares, la sanación de linajes, que te ayudaban a poder conocer más que nada de dónde venía, qué situaciones estaban pasando y cómo podías tú ser leal o tener una vida, en tu vida algún bloqueo por algo que ni siquiera conscientemente lo sabes. Entonces, me pareció maravilloso cuando yo empecé a hacer el tema de constelaciones familiares. Yo siempre me lo paso todo por el cuerpo primero, así como el coaching. Primero lo hice, las constelaciones me las hice, pedí que me las hicieran a mí, luego la sanación también que me las hicieran a mí. Y entonces, como me gustó tanto, también obviamente lo estudié y obviamente a eso me dedico ahora, pues, ¿no? Porque me parece que es como más integral. Me gustó. Y quizá por ahí podrías contarnos algunos patrones o heridas que reconociste cuando te hiciste la parte de sanación del linaje. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es que había patrones de dinero, de temas de dinero, de pensar que no había suficiente o que tenías que trabajar mucho para poder tenerlo y que no era fácil. Y claro, también tenía un patrón que era como
hiciera lo que hiciera, nunca tenía mucho, o sea, no tenía suficiente dinero. Entonces, para mí era chocante porque, claro, en mi círculo familiar, digamos, más próximo, siempre teníamos problemas de dinero. Entonces, claro, siempre era, hagas lo que hagas y por más que ganabas una gran cantidad de dinero, así como entraba, se iba. Ujú, Por deudas o porque yo decía, entraba dinero y alguien se enfermaba, había alguna situación grave y toda la plata que ingresaba así se iba. Entonces nosotros decíamos, nunca esto se va a acabar. Y entonces empecé ya con el tema de la sanación, también con el tema de las constelaciones, empecé a chequear como, no era solamente yo, sino que había como, en otra parte de mi familia también les pasaba lo mismo. Y entonces empezaba a saber que obviamente en algún momento ya no era como una idea aislada y que tú te sentías víctima de la circunstancia de que, oh, por Dios, ¿por qué a mí no tengo tan buena suerte de no tener dinero? Sino que era, hay otra cosa más de fondo. En mi caso, por ejemplo, había un mandato y un tema de creencia que el dinero separaba a la familia. Y eso se veía tanto en la sanación como cuando yo hice la constelación. ¿Por qué? Porque cuando yo hice la sanación del linaje materno, dicho sea de paso, la madre representa el dinero. Entonces, cuando tú tienes una mala conexión con la madre, tienes una mala conexión con el dinero. Si siempre sentiste que te faltó el amor de madre y no fue suficiente, el dinero tampoco va a ser suficiente. Hagas lo que hagas, no va a ser suficiente. Entonces, ya no era solamente en la sanación que yo veía eso, sino que cuando constelaba también me pasaba lo mismo. Siempre se veía, yo no miraba a mi mamá. Y en el caso de mi mamá, tampoco miraba a su mamá. ujú. Y entonces ya era algo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Más otras cosas, como por ejemplo, yo hice la sanación del linaje materno y a mí se me avivó un recuerdo de pequeña, que yo me acuerdo cuando tenía 4 o 5 años, que yo tenía nanas en ese momento porque mi mamá y mi papá trabajaban todo el día y toda la noche. Mi hermano y yo nos quedábamos solitos y siempre se quedaba la nana. Pero yo quería estar siempre con mi mamá, con mi papá, como cualquier niño. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo veía a mi mamá y a mi papá que todo el tiempo discutían por dinero y no estaban conmigo por dinero, porque tenían que irse a trabajar. Y siempre me decían, me tengo que ir porque no tengo, necesito dinero para poder darte juguetes, comida y todo lo demás. Entonces en mi cabeza se quedó el hecho de el dinero está separando a mi familia. Entonces cuando te queda eso impregnado en tu ser, sin querer queriendo, tú rehuyes o rechazas el dinero, así tú digas mentalmente, pero lo quiero y lo necesito. Algo en ti energéticamente dice no, porque si yo tengo dinero, me voy a pelear con mi familia, voy a tener discusiones, me voy a distanciar, me voy a tener que ir de la casa porque voy a crecer económicamente y ya no voy a estar con ellos. Y entonces te afecta porque obviamente hay un bloqueo. Y claro, cuando yo me di cuenta, yo era un mar de lágrimas, o sea, porque realmente no me había dado cuenta de que a mí me dolía solamente pensar de que si yo tenía dinero, no iba a vivir en el mismo techo con mi familia. Porque como ellos no, en ese momento yo decía, como ellos no tenían y yo sí tengo, me voy a tener que mover y voy a causarles dolor también a ellos, de ver cómo yo puedo avanzar y ellos no. Pero era, mira cómo juegan las ideas, porque incluso me ponía yo en un plano más superior que ellos y no era así. Todo te juega, o sea, todo te juega en contra cuando tú desconoces de dónde viene la herida. Y a Interesante. mí me pasó justamente con la sanación, eso, ¿no? Que me di cuenta de que sí, venía, ahí tenía como, yo comencé con el tema del dinero, luego era la deuda, luego era la lealtad, luego era, ¿me entiendes? Y había otra cosa más y otra cosa más y otra cosa más que yo no conocía. Y así te hablo solamente del dinero. Imagínate tantas cosas más que pueden haber pasado, o sea, no terminas nunca. Nos vas a ir contando a lo largo de esta entrevista. Aquí tengo una pregunta sobre ¿cómo le explicarías a un niño de 5 años qué es la sanación de linaje?
A un niño de 5 años. Bueno, para dicho sea de paso, la En- sanación de linaje no la hacen niños. o sea, pero una persona que no conozca nada de esto, ¿cómo le explicarías qué es la sanación de linaje? Ok, yo le explicaría de esta forma. Nosotros no somos seres unitarios. Nosotros venimos de una mamá y de un papá. Nosotros tenemos, así como venimos de sus genes y de lo que heredamos físicamente, de ellos rasgos genéticos, que el color de cabello, de piel y tanta cosa, así también adoptamos de repente el carácter, los miedos y demás. Entonces, no solamente es eso, sino que tanto mamá como papá te da ciertas cualidades de energía femenina y masculina que las necesitas para el mundo. Ambas, porque como tú vienes de una energía de una mamá y de un papá, también vienes de una energía masculina y femenina que se integra en ti. Tú eres, cada persona, independientemente del sexo, tiene energía femenina y masculina, que si tú no las equilibras para lo que tú necesitas, hay desbordes y por ende bloqueos. Entonces, ¿qué es lo que hace la sanación? Lo que hace la sanación es ya sea la sanación del linaje materno o paterno, en este caso, por ejemplo, voy a dejar un poco el lado del niño interior, lo que hace es busca que tú recuperes las cualidades y características y la energía que a ti te corresponde por venir de una energía masculina o de una energía femenina, para que puedas tomarlas con amor y puedas con eso estar listo para la vida. ¿Qué pasa? Que si tú ves estás tú, está mamá y está papá, pero ellos también vienen de una mamá y de un papá. Y arriba viene más. Si en algún momento eso se corta, todo abajo se corta. Si en algún momento, cual teléfono malogrado, la información no es correcta, abajo tampoco va a ser correcta. Entonces, la sanación de linajes quiere decir sanas la línea, tanto de la energía femenina, toda la línea de mamá, y con la energía masculina toda la energía de papá, porque en algún momento puede haber un teléfono malogrado. Me estoy saliendo del libreto ya. No, no, estoy bien. Pero, ¿qué pasaría si, o sea, ya entendemos que viene de mamá y de papá, pero qué pasa si no hay uno dentro de la vida de este niño? O sea, ¿qué pasaría? Aún así puede hacer una sanación de linaje, no la puede Sí. hacer, y si la hace, o sea, va a ser igual de intenso cuando lo tiene un niño de que sí ha vivido con mamá y papá, o cómo funciona esa parte ahí. La sanación del linaje, bueno, primero voy a acotar porque vas 2 veces que me vas diciendo niño, y Ay, por si acaso para aclararlo, claro, por favor. los niños no hacen la sanación, ni Ujú. tampoco mujeres embarazadas. Ok. ¿Y a partir de qué edad se puede hacer? En el caso de las niñas, al menos, se pide que es a partir de su primera regla. Mm. Ah, ya. En el caso de los niños, más o menos pueden ser a partir de la mayoría de edad. Ah, ya, ya. ¿Ok? Pero no, ninguno hace. Y con mujeres embarazadas, menos. ¿Por qué? Porque hay un campo que es del bebé que obviamente no está del todo maduro para sentir, para protegerse. Y hay personas incluso que teniendo sanaciones de linaje, a veces se le complica el embarazo, se le puede venir, lo puede perder. Mira, yo te cuento una historia, no, te cuento de uno de mis casos, es que yo he tenido personas, mujeres, que han tenido histerectomía, o sea, le han quitado la matriz. Ah, Ok. ya. Ujú. Y han ido, obviamente, a la sanación del linaje materno porque tú no trabajas lo físico, trabajas lo que representa al útero, Ujú. ¿ok? Por eso también va a hombres a la sanación. Entonces, claro, yo estaba en la sanación y cuando la chica termina de hacer su sanación, ella sangra, como si tuviera útero. Una persona que tiene histerectomía, ya habiéndose hecho eso hace varios años y no habiendo arreglado hace mucho tiempo, imagínate que con la sanación se te mueve tanto que hasta puedes arreglar. Como también he tenido personas
que han tenido su periodo y después de hacer la sanación se le ha suspendido como 3, 4 meses, en la nada. Y también tiene mucho que ver con eso. Bueno, ya, hablemos de una persona, más que de un niño. Si una persona no ha crecido, no ha tenido alguno de los padres, ¿podría llevar una sesión de sanación de linaje o no podría? ¿O cuál tal vez haya algún impedimento de por medio? No hay impedimento. En realidad también incluso es mejor si una persona no ha tenido contacto por algún motivo con el padre o la madre biológica, que conecte con la energía, así no lo conozca. Simbólicamente, tú vienes de una madre y de la unión de una madre y un padre, de un hombre y una mujer, de una energía femenina y masculina. El hecho de que físicamente no exista esa persona no implica que la energía está. Claro. Entonces, si tú desconoces esa historia y desconoces cómo es esa persona, eso no tiene nada que ver con el hecho de que tú estás acá en este plano porque alguien se unió con alguien. En el caso de, por ejemplo, de la sanación, se integra la energía masculina y femenina. En el caso, por ejemplo, de las constelaciones, lo que se hace, se honra a las figuras paterna y materna que tienes actualmente, pero igual se le da lugar al biológico, porque tú de ahí vienes. Por ejemplo, dices que también se le da lugar a la persona que no es biológicamente tu padre, pero, o sea, ¿cómo interviene en en ese linaje? Porque en algún momento me dijeron que mi papá había dado la posta a la persona que me crió Sí, energéticamente, ¿no? sí, Entonces, ¿es así? O sea, la sanación del sí. linaje va para ambos. No, por eso te digo, en la sanación de linaje se respeta el tema de dónde vienes. En las constelaciones familiares se honra de dónde, se toma en cuenta de dónde vienes, pero también se honra el que tomó la posta. O sea, sí o sí, tu canal directo es de donde biológicamente tú vienes. Y en las sanaciones de linajes de por sí se hace eso. Hay muchas personas que van a sanación de linaje y dicen, yo nunca conocí a mi papá y tampoco a la familia de mi papá. No tengo a ninguno. Igual se hacen. Porque hay personas que incluso en la sanación de linajes pueden conectar y tener como, hay personas que te dicen hasta que ven cosas, perciben cosas, ¿me entiendes? Y no necesariamente ven algo. Pero cuando termina la sanación, realmente sientes que trabajaste con esa persona así no le hayas conocido y te cambia muchas cosas, porque, por ejemplo, ha habido personas que, por ejemplo, en sanación del linaje paterno no conocieron al padre y yo, por ejemplo, para esto obviamente procuro que en las sanaciones abarcar lo más posible, ¿no? Entonces, en algún momento cuando tú haces la visualización o conectas con la persona, también se le dice, si el padre nunca fue presente, agradécele la no presencia porque eso también fue para algo. Ujú. Entonces es como sí, lo entiendes, ¿me entiendes? Llega un momento en que no te quedas en rabia, sino en que gracias papá por haberte hecho a un lado, porque probablemente si hubieras estado conmigo hubiera sido nocivo. Gracias por tú no estar en mi vida, porque gracias a ti yo ahora soy fuerte y pude sacarme adelante. Entonces, lo que hace la sanación procura obviamente abarcar todas las probabilidades para que tú la integres, porque el hecho es, no son ellos, sino eres tú que integra para que todos se sanen para que a todos les sirva. Qué interesante lo que acabas de decir. Sí. Justo en enero tuve algunos exámenes que hacerme y Ujú. vi a mi papá. O sea, hay un montón de historia ahí, pero sí me dio que cuando se fue dije algo parecido, ¿no? O sea, gracias por haberme dejado con mi mamá, porque, o sea, sentí que fue lo mejor que pudo haber hecho en su momento. Me hiciste Sí, recordar eso. Siempre, o sea,
Toda persona siempre debe hacerse bueno, sanación de linaje materno y paterno, Y o niño interior. solamente tengas que hacer una. La sanación del linaje materno, digamos que es como más importante que lo hagas al menos 13 veces en la vida, porque es la sanación del útero y representa las 13, ¿cómo se le dice? Como las 13 fases lunares. Ok, ok. Sí, Ah, lunares, si me equivoco. Entonces, tiene que ver con eso, ¿me entiendes? Pero, a ver, sacándole este misticismo y esta parte, va a pasar como en todo. Tú lees un libro hoy día y te va a llamar la atención hoy y vas a aprender algo de ese libro hoy, que si tú lo vuelves a coger dentro de un año o dentro de unos meses, ya eres otra persona. Y vas a leer el libro y ya no te va a conectar solamente eso, sino que posiblemente te conecte otra cosa que es como lo siguiente que tienes que aprender. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué pasa con las sanaciones, tanto del linaje materno, paterno, niño interior? Es que en una sola sanación, no puedes esperar que, por ejemplo, mis 40 y tantos años se Claro. reduzcan a un solo día, ¿me entiendes? Ha habido tanta cosa, o sea, no hay forma, ¿me entiendes? O sea, no hay forma. O sea, si hasta a mí se me pajarea, 7 generaciones arriba se les va a pajarear, mañana. Entonces, claro, en algún momento tú dices, sí, pues acá hay un continuará. Claro. Y si sientes que cuando haces la primera es muy fuerte y las siguientes también las sientes importantes, pero como ya sabes cómo es, ya te predispones a estar mucho más abierta a todo lo que recibas. Porque la primera es como siempre cuando vas uno dice, ay, pero no sé cómo será, que no sé qué cosa, que esto, que lo... da, da, da". Pero ya cuando vas a las siguientes, y dices, ya sé, o sea, yo ahorita ya sé qué cosa quisiera manifestar, traer, conectar, ya sé cómo tengo que estar en apertura y todo lo demás. Entonces te permite sanar otras cosas. Ujú. O sea, yo he tenido, por ejemplo, 4 sanaciones de linaje materno, 3 de paterno y 2 de niño interior por el momento. Pero en las 4 que he sanado, por ejemplo, del linaje materno, han sido totalmente distintas y me han activado cosas distintas en la vida. Una me ha activado, tipo, el reconciliarme más con mi mamá y con la postura de madre que tenía ella y yo el ponerme en mi lugar de hija. En otro he podido conectar con este gozo de la vida por la vida que yo no lo tenía. Porque acuérdate que yo, si tú me conoces, yo soy media workaholic. Entonces, esta del gozo por la vida tiene que ver con la energía femenina. Entonces, ya no es reconciliarte con mamá, sino es reconciliarte con tu parte femenina y con lo que tú crees que representa, es y debería ser una energía femenina. Y claro, la gente dice, yo tengo una buena relación con mi mamá. Es que no se trata de que tengas o no tengas una buena relación con mamá. Una cosa es la figura de una mamá y otra cosa es tu energía femenina. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Todo se integra. ahí tengo una duda, ¿cómo es este tema de la energía femenina? Por ejemplo, a mi mamá de chiquitita, yo siempre la vi muy, muy femenina, pero, por ejemplo, yo ahorita soy más de utilizar pantalones, soy más, no soy mucho de vestidos, de hecho quiero integrar este año los vestidos, pero sí es como que, o sea, me ven y me dicen que no soy muy, muy femenina, o sea, me ven más varoncito que, que ser femenina, ¿no? Entonces, Ya. ¿cómo nosotros podemos decir si es una persona femenina o no es femenina? Y porque a mi mamá siempre la vi con sus perfumes, sus cremitas y todo, y su Ujú. caminar, esa mujer, ¿no? Pero yo no. Lo que es la energía femenina no solamente tiene que ver con el físico, Ok. también tiene que ver mucho con lo que haces con tu vida, con las maneras de relacionarte con lo masculino y con los logros y las cosas que vas tomando de la vida. Te lo pongo en un caso, ¿no? Si eres una persona que le dicen en el trabajo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tú lo cumples, pero si en algún momento te vas del trabajo y tú dices, ok, ¿qué hago yo si me quedé sin trabajo? No sé qué hacer
y estás como que caiga el trabajo porque si no yo no sabría cómo mantenerme. Entonces, digamos que por ahí te falta la creatividad. Mm, Entonces, cuando la creatividad es una cualidad de la energía femenina, por eso la energía femenina crea, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, a veces cuando yo veo a unas personas y me dicen, ok, yo tengo muchas ideas en mi cabeza que son geniales, ninguna las termina de hacer, ninguna. Quiero un proyecto, yo tengo la idea y que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, bla, 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 y nunca, nunca concreta. Eso es mucha energía femenina, poco masculina. Mm. Porque la masculina es toma acción, objetivos y termina, disciplina. Si tú eres un emprendedor, ¿cuál necesitas? Las dos. claro. Necesitas tener disciplina para sacar adelante tu negocio y necesitas ser creativo para poder sacar la promoción, la conexión, el poder, ¿me entiendes? Tienes muchas cosas que hacer. Yo, por ejemplo, en los talleres que hago, en las sanaciones que hago, yo no solamente me voy a regir de los conocimientos, sino que también tengo que crear nuevos ejercicios con las cosas que yo voy conociendo y voy integrando todos mis conocimientos en un solo taller. Entonces, para eso yo necesito mi energía femenina. Entonces, acá te estoy poniendo un ejemplo desde este lado. Otra cosa que podría pasar, imagínate tú que eres una persona que le cuesta conectar con su dolor, que prefiere llenarse de cosas y dice, no es momento para llorar, no es momento para sufrir, no es momento para pensar, hay que resolver, porque como yo estoy, alguien lo tiene que resolver y eso tengo que hacer yo, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Eso significa no conectas con tus emociones. La gestión de emociones tiene que ver con la energía femenina. El masculino es mental, la energía masculina es mental, la energía femenina es emocional, pero... Tú me dices, por ejemplo, no sé, yo tengo una amiga que es muy emocional porque tú le dices y se pone a llorar. O tienes otra femenina que dice, tú le dices y un poco más y te grita, si no se te tira encima es porque, bueno, en fin, eso también es una energía femenina, pero mal aspectada, porque no está en equilibrio. Para eso también se hace la sanación. Tú puedes ser muy femenina, pero si te desbordas y no te deja avanzar en la vida, está mal. Entonces, cuando tú haces las sanaciones, es para que tú te equilibres, busques un equilibrio, pero como pasa esto, que si mamá fue muy masculina, yo no conocí cuál es el equilibrio de lo femenino, porque ella fue muy masculina. No conozco cuál es el equilibrio. Si papá era una persona muy autoritaria, muy, no sé, machista, es un masculino mal aspectado. No conoces cuál es la energía masculina en equilibrio. Se tiene que reformular. Si tú me dices cómo reconoces, primero yo siempre digo, si tú ves que en algún aspecto de tu vida no te está yendo bien, tienes que ver, sentir y observar más que nada, o sea, o sea, no solamente ver, sino observar desde tu inconsciente, desde tu consciente, desde tus creencias, desde tu sentir, cómo te relacionas con esa situación. Porque si tú te das cuenta con eso, que de repente tienes apegos, que de repente eres una persona que apenas te hacen algo, no permites nada, entonces eso quiere decir que estás mal, estás en desequilibrio. Y ahí se está viendo afectado o tu energía femenina o masculina. Ok. Muy aparte al tema físico, ¿no? Muy aparte a lo que te permites. Ponte, una energía masculina es acción, una energía femenina es gozo y observación. O sea, acuérdate que en la naturaleza el masculino, en la época de los cavernícolas, cazaba, ¿sí? Entonces, la mujer no caza, Claro. la mujer simplemente es y con eso atrae y gana. El Oh, tema es que ahora a eso que la gente le dice vulnerabilidad lo ve como algo malo.
Y la vulnerabilidad no tiene que ver con tu historia de las mujeres que se vieron vulnerables y hubo dolor. No tiene nada que ver una cosa con la otra, es un concepto totalmente distinto. Entonces a la gente, a las mujeres no les gusta tomar su energía femenina porque dicen que son muy vulnerables. La vulnerabilidad no es mala. Tú tienes dolor por la historia que tuviste, pero no tiene nada que ver con eso. Sobre, hace un rato comentaste, Karina, de que, por ejemplo, tú empezaste a sanar el dinero, pero luego poco a poco fuiste sanando otras cosas. Entonces, si yo quiero llevar una sanación de linaje, significa que yo ya debo tener un tema, porque, por ejemplo, yo me echo el linaje materno y paterno contigo, pero yo fui cero expectativa sin saber qué quería hacer. Y recién este año como que he sentido de que el por qué lo hice. O sea, no fui en ese momento, pero tú dirías que sí, que una persona debería ya saber que quiere trabajar al hacer una regresión o algo, o no, simplemente ir sin expectativas. Yo creo que es muy subjetivo. Yo en eso sí te digo, sinceramente, cuando es tu momento, es tu momento. Si algo te llama la atención o por intuición tú dices, esto quisiera hacerlo, no sé por qué, pero quisiera hacerlo, está bien, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas como en tu caso, por ejemplo, que dicen, no sé qué cosa es lo que tengo como pendiente a sanar, pero tengo la claridad de que aún como estoy, podría estar mejor. Y no necesariamente debe haber un conflicto para buscar estar mejor. El tema es que muchas veces nosotros esperamos estar mal en algo para poder hacer algo al respecto. Y no necesariamente tiene que hacer eso. Tú puedes estar bien, tú puedes percibir que tu vida va bien. Pero, ¿y si con eso va mejor? ¿Por Claro. qué no hacerlo? ¿Me entiendes? Yo en mi caso, porque yo ya tenía algo latente, o ya tenía cosas latentes. Mucha gente va porque tiene cosas latentes. Pero yo creo que era mi manera de cómo conectar con esta parte de mi vida, con este mundo nuevo, ¿me entiendes? Hay personas que no necesitan eso. Como en tu caso, o sea, simplemente dijiste, ok, esto es bueno, me interesa, ¿por qué no? Pasa el tiempo y te das cuenta, ah, sí, sí, estaba bien. Quisiera consultarte, dentro de, por ejemplo, la sanación del linaje, creo que mencionaste es que así es como un conjunto de herramientas. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de eso, que sea más a profundidad, para saber Ujú, cómo es un proceso de sanación del linaje? ujú. Se difiere mucho el de la sanación del linaje materno con el paterno y el niño interior, depende mucho de eso, ¿ok? La sanación del linaje materno se le llama rito del útero, ¿ok? Obviamente es una visualización que se hace. Lo normal es que se hace como una visualización para llevar de útero en útero a las 7 generaciones anteriores a ti, para poder conectar con aquellas memorias de dolor, con aquellas situaciones que han vivido, por cosas que consciente e inconscientemente tú sabías que han podido pasar tu generación de mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es sanar las 7 generaciones arriba para poder como saldar estos pendientes, este dolor, para poder aliviar la carga, para poder liberarte tú y por ende las 7 generaciones que vienen más abajo. Así tú no tengas hijos, así sean tipo mi sobrina, mi sobrino, cosas así, ¿no? Entonces, eso por un lado es lo que hace en el linaje materno. En la sanación del linaje paterno, lo que hace se llama el rito del corazón. Porque te unes de corazón a corazón con los hombres de de la familia, del transgeneracional. También es un tema de visualización y demás. En el caso del niño interior, ya es un tema un poco más integrado, porque trabajas no solamente con mamá, con papá, sino trabajas con ese niño, a cómo se siente, cómo debe de tomar al padre y a la madre, y la postura de que tú debes hacerte responsable y no esperar que mamá y papá respondan por ti, porque tú ya eres el adulto. Y entonces en esa parte tú tomas tu postura de responsable de ese niño. ¿Ok? Esto es en modo general. Las tres se utilizan visualizaciones. Difiere el tipo de conexión porque en uno se hace, por ejemplo, para las mujeres en la sanación del linaje, se hace 2 dedos abajo del ombligo, que es donde representa el útero, los hombres en el ombligo.
en el linaje paterno es en el corazón y con el niño son actos simbólicos parecidos a constelaciones familiares. Entonces son cosas distintas, trabajos que se hacen distintos. Muy aparte a que en mi caso, por ejemplo, yo utilizo mucho la canalización, utilizo las constelaciones familiares, utilizo mucho la observación que me permite el coaching, porque hasta cuando la persona está relajada, hace ciertos movimientos y también cuando tú hablas con la persona, dice ciertas palabras que te ayudan a saber dónde va la herida. Ujú. En algunos casos, por ejemplo, la última vez que he hecho yo sanación del linaje materno, utilizo hierbas a veces como actos simbólicos. Entonces, dependiendo de linaje materno, paterno, niño interior, se utiliza ciertas herramientas y yo personalmente le sumo otras viendo cómo se va gestando el grupo. En algún momento, Karina, ahí no sé si nos puedes contar, me habías contado que había un acto simbólico de la luna y el sol haciéndose en los pies para sentir Ah, el amor de mamá o papá. No sé si podrías contarnos ahorita un poquito de cómo hacerlo. ese es un acto simbólico que se hace tomando en cuenta que la parte izquierda tiene que ver con la energía femenina y la parte derecha con la masculina. Entonces, la luna representa lo femenino y la parte masculina es el sol. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando tú te cuesta ir hacia la vida, tener éxito, conexión, que te vaya bien en algún aspecto de tu vida, mucho tiene que ver con no tener la fuerza de mamá o de papá. Entonces, parte de esto también se refleja en esto, en los astros, en la tierra, la madre tierra y el universo, que es el papá, ¿no? Entonces, una de las formas de representar y dar poder es que los tatuajes y las cosas que te colocas en el cuerpo, como runas, como cosas que adoptas en tu cuerpo, de un modo u otro reprograma todo tu cuerpo, la energía de tu cuerpo. Entonces, si tú quieres sentir la fuerza, el amor, el sostenimiento, muchas personas hacemos eso, ¿no? Nos ponemos un sol en el lado derecho del pie y la luna en la parte izquierda, ¿ok? Porque representa el sostenimiento de la madre y el padre. ¿Y es en Es la, como un acto simbólico. y es en la planta del pie Hay o...? muchas personas que se ponen en el pie, hay muchas personas que se ponen en la parte, como que cuando empieza el pie, no me acuerdo cómo se llama esa parte. ¿Talón? O sea, no es el talón, es la parte que une ya el pie con la parte de la pierna que va subiendo. Ah, ok, como el empeine, algo así. Creo que es No, empeine es acá encima. El empeine es la parte encima. de la cadera, o sea, cuando vas a Ah, pisar en esta ok. parte, ¿no? Sí, exacto, Tobillo. exacto. Un poco Entonces se coloca de esa forma. Ah, esa ok. Cuando haces constelaciones, muchas veces te dicen, cuando te pares y quieras tomar la fuerza de papá y mamá, visualiza que mamá te sostiene desde la parte del hombro izquierdo y papá te sostiene de parte derecha. Y entonces son como actos simbólicos. Uno de esos es el que te comento. izquierda es papá. Energía femenina, la madre, lo que representa las emociones. La parte derecha tiene que ver con lo mental, el padre y todo lo que representa la energía masculina. Y bueno, volviendo un poco a lo que nos estabas contando sobre, sobre esos procesos de sanación, quizá por ahí has tenido alguna experiencia de alguna sanación de linaje que hayas hecho que, no sé, quizá te haya conmovido, te haya impactado, que puedas contarnos un poco. Más que conmovido, me llamó la atención mucho el que les conté hace un ratito, que era el tema de esta persona que nunca había, que tenía histerectomía y había arreglado. Me llamó mucho la atención porque nunca me había pasado eso. Y claro, después esta persona va a temas de constelaciones y se ve que hay un dolor o una memoria de abuso dentro del sistema. Entonces, claro, el cuerpo cómo puede reflejar dolor acumulado ni siquiera tuyo, sino de más arriba, ¿no? He tenido justo en la última sanación del linaje materno, también tuve una persona que al momento cuando conecta con la energía de mamá, empezó a sentir como mucho dolor o quemazón y adormecimiento en esa zona, ¿ok? Entonces, como que en la zona del útero y demás. Entonces, claro, después cuando
ella conecta con mamá, ella solamente lloraba, súper, pero como niña chiquita y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y era muy fuerte. Y en algún momento ella, después cuando termina la sanación, yo siempre les pregunto cómo se sienten, qué han sentido, qué ha pasado, ¿verdad? Como para poder ayudar a acompañar un poco más. Y esta persona me dice que ella es la única que no puede tener hijos y tiene miedo a tener un hijo, porque, digamos, no puede tener hijos no por un tema físico o de salud, sino porque por algún motivo tiene relaciones pero no tiene hijos. ¿Ok? Y ella siente o tiene miedo de que ella nunca vaya a tener hijos. Entonces, claro, eso me lo cuenta en pleno llanto y todo. Y me dice, yo le pregunto obviamente si es que hubo alguna situación más atrás relacionada a pérdidas, abortos, muertes de niños o alguna cosa. Y ella me cuenta que justamente su mamá perdió a su hermano, al hermano de la mamá. Al parecer, ella, siendo niña, carga a su hermanito de meses y se le cae de los brazos y en la caída el bebé se muere. Wow. La abuela, la mamá de su mamá, como que de un modo u otro hasta un poco la rechazó a la hija porque pasó lo que pasó con el hermanito. Y entonces, claro, en esa contención y en todo ese dolor es como si ella cargara la culpa por la mamá. Y ese fue el caso que te digo como ejemplo de que no es tan lineal la sanación, porque en este caso la chica le tuve que hacer constelación en ese momento. Y en la constelación sale que ella miraba a la madre y la madre tenía atrás a la pérdida muy pegadita y la abuela no lo miraba, no Mm. quería ver a la madre. Entonces ya hay un dolor perenne ahí que le hace temer incluso tener hijos y algo que no es suyo. Y ahí, Karina, a través de esta sanación, podría trabajarlo y en algún momento si quiere tener hijos, sí podría, o es otro proceso completamente diferente. Todos los procesos, enfermedades, pérdidas, abortos, todo lo que tenga que ver, se puede trabajar desde allí. Yo siempre digo, si puedes trabajarlo y te funciona en el sentido de te sientes más liberada y te sientes mejor con eso, sigue con eso. Hay personas que, por ejemplo, dicen, ok, me gustaría ahondar un poco más de este tema y al tiempo lo llevan a otro como constelación, a temas médicos, a temas, porque estamos hablando en este ejemplo, por ejemplo, de pérdidas o abortos o de no poder tener hijos, pero hay gente que viene por enfermedades que vienen de generación en generación. Mm. O sea, estas sanaciones no te hacen que no revises la parte física que cita el doctor, ¿me entiendes? Pero te libera la parte emocional, que es lo que ayuda. Si es que entonces esta mujer tuvo un bloqueo emocional para que aún teniendo el cuerpo, la salud para tener un hijo, no lo tiene, a veces ya con la liberación emocional y energética ya se puede. Porque claro, es una persona que a nivel de salud está todo bien. Y hay otra cosa que es un tema más de energía o un tema más emocional también que le está afectando. Si con esto le ayuda, qué bien, ¿me entiendes? Y si no le ayuda con esto, es buscar otras soluciones también. Yo tengo una pregunta, o sea, no sé si conocerás, pero en algún momento escuché que también se hacían sanación de útero. La sanación de útero está muy ligada a la sanación de linaje Es materno. esa. Es lo mismo. Lo que pasa es que la sanación de útero, se le dice sanación de útero, pero en realidad hay muchas formas de sanar el útero. Hay sanación del linaje materno, que es el rito del útero. Hay otras sanaciones que se hacen desde otro tipo, como creo que hay como piedritas que se ponen. Hay otras cosas que son como bailes que tienen que ver como danzas, que tienen que ver para poder abrir el útero. Hay, creo que si no me equivoco, temazcal, que es de México, creo que viene de México, y son diferentes procesos en los que tú haces para lo mismo.
Ah, ok. Tú trabajas el niño interior, por ejemplo, en constelaciones, pero también puedes trabajar el niño interior desde un proceso de sanación como el que yo hago yo. Entonces, depende. La relación con el dinero la puedes trabajar con constelación y la relación con el dinero con actos simbólicos. ¿Cómo influye este tema de la sanación del linaje en nuestra autoestima, en nuestra autoimagen? ¿Cómo nos vemos nosotros, nosotras mismas? Ujú. Cuando tú tienes, por ejemplo, una creencia o un patrón que no es solamente tuyo, viene heredado, si hay situaciones que han pasado más arriba, eso puede influir en ti en muchas cosas, no solamente en las metas, en el tema económico, sino también tiene que ver con el cómo te ves a ti, la seguridad, la autoestima y demás cosas. Si tú tuviste una madre que, por ejemplo, fue muy autoritaria, muy fuerte, muy energía masculina, esto puede afectarte a ti porque o te vuelves de repente podrías volverte una femenina muy como en desequilibrio, como estas personas que de repente están como, no gestionan sus emociones y son como muy o reactivas o muy pasivas, lloran mucho y todo eso, como también te puede hacer que de un modo u otro tú rechaces la feminidad. Si tuvieses una mamá que sufrió mucho porque era débil, y ahí va como que la idea de la vulnerabilidad. Mi mamá fue muy vulnerable y por eso le fue como le fue. Yo no quiero ser como ella. No solamente rechazas a ella, sino rechazas también la idea de que de ser mujer o la feminidad es malo. Si mamá fue una mujer que salió adelante y en tu familia hay matriarcado, como le dicen, que las mujeres vamos adelante y que no nos dejamos pisar, el día que a ti te pisen por alguna cosa o no, no vas a poder tener un soporte con mamá, porque qué vergüenza de contarle a mi mamá que pasé por una situación que a ella jamás le hubiese pasado, porque ella es muy fuerte. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en algún momento tú dices, lo que te contaba hace rato, ¿no? En la época de la abuela, había una tía que se vestía muy escotada y ya la abuela en esa época le decía, se va a buscar marido y de pronto venía como con 7, 8 hijos y mal y era mal vista en la sociedad y toda la cosa. Entonces, como esto estaba mal, ya los demás aprendieron a, no puede ponerse ropa escotada, no puede ponerse color rojo llamativo, no puede estar muy coqueta, muy femenina, porque si no va a llamar la atención y va a provocar a los hombres. Y entonces, ¿me entiendes? Todo puede afectar, todo afecta. En todos los aspectos te afecta, porque no te va a dejar ser lo que tú debes de ser. Te va a limitar. Sí afecta. Y Karina, esas cosas que nos afectan, sorry, en, se guarda en nuestro cuerpo porque yo sí creo esa parte de que las cosas que tú vas viviendo con el transcurso de los años desde que eres muy pequeño, esas emociones se quedan guardadas en tu cuerpo. Entonces, estas heridas que tal vez vayas adquiriendo de tu linaje, ¿se manifiestan en tu cuerpo? ¿Cómo se manifiestan en el cuerpo? Por ejemplo, una persona que no fue querida por mamá o por papá, el cuerpo se vuelve o muy endeble, muy pequeñito, porque quiere desaparecer, o es una persona que quiere ser vista y es grande y gordito o gordita, porque quiere ser notorio. Una persona que de repente, almacena mucha rabia contenida, mucha ira por la crianza y por todo lo que vivió en el sistema, puede tener gastritis, úlceras y demás. O problemas con la diabetes porque no se sintió querida. ¿Ok? Una persona que de repente en el tiempo mamá se quedó sola porque papá abandonó y ella se queda
con los tres, cuatro hermanos que tengo a criar sola, yo, por ser leal a mamá, me vuelvo como su apoyo y me vuelvo como más masculina. Pasa el tiempo y me vuelvo a ser yo como, me pongo yo como la mamá de mis hermanos también, o como el papá de mis hermanos, y me vuelvo controladora. Y como soy controladora en exceso, me estreso demasiado. Y como me estreso demasiado, tengo migraña y tengo problemas en el cuerpo, como por ejemplo ¿cómo se llama esto? Cuando te da contracturas y demás, ¿me entiendes? Entonces, estas cosas sí se reflejan en el cuerpo, no solamente en el aspecto físico, sino también en la salud. No es de que sea que ahorita me pasa algo y ya tengo migraña, ¿no? Sino creo que es la segunda vez porque el cuerpo recuerda ese acto. Claro, todas las enfermedades tienen, bien, aparecen, enfermedades, dolencias o síntomas aparecen por una situación o algo que no fue emocionalmente gestionada. Ujú. Entonces, desde cosas pequeñas como dolor de garganta, dolor de rodilla, tiene que ver por un tema que no lo gestionaste emocionalmente, hasta cáncer o, por ejemplo, diabetes o hay personas que tienen la columna media desviada, continuas migrañas, todo tiene que ver por un tema emocional que no fue gestionado. Pasa que la enfermedad va progresando toda vez de que tú no resuelves el conflicto. Entonces me invento, ¿ya? Es como, por ejemplo, hoy día tuve una discusión con alguien que me afectó mucho y eso hace que a mí me duele el estómago o empiece como a tener como vinagrera. Ya pasó el tiempo, no atiendo la emoción, en otra situación con otra persona vuelvo a tener una situación en la que me molesto y me fastidio, me peleo con alguien, ya no me viene, por ejemplo, la agrura, me viene un ardor en la boca del estómago. Pasa el tiempo, no gestiono la emoción, me viene gastritis. Pasa el tiempo, no gestiono la emoción, me viene úlcera. Pasa el tiempo, no gestiono la emoción y me viene cáncer al estómago. Entonces, es como un ejemplo, te hago como un ejemplo corto y veloz, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que las situaciones cuando pasan no las gestionas dentro tuyo, se pueden empeorar la enfermedad o la dolencia. Incluso se le llama síntomas a situaciones. Te sacaron la vuelta, no aprendí, no gestionaste emocionalmente eso, que obviamente ya viene de algo que pasó hace mucho tiempo atrás, de repente de tu herida de infancia, de traición y demás, pero no lo gestionaste, terminas con esa pareja, vuelves a estar con otra persona, otra vez te vuelven a engañar. Después dices, ok, ya no tengo relaciones de pareja, ya no tengo quien me engañe. Estás en el trabajo y en el trabajo empiezas a tener de repente situaciones en las que tú tienes un proyecto con alguien y la mitad te traiciona y se lleva el proyecto. Saliste del trabajo, haces un negocio con tu familia y tu hermano se queda con el negocio y no te deja nada. Entonces, cuando hay algo que sanar, en alguna parte va a reflejarte hasta que tú termines de sanarlo. Más bien, Karina, creo que toda esta conversación ha sido muy enriquecedora, de verdad. Creo que nos ha quedado hasta cortito el tiempo. Vamos ahí quizá más adelante hablar de una segunda parte, porque creo que hay bastante información que nos gustaría seguir conversando. Queríamos pedirte quizás si por ahí puedes dar como un pequeño ejercicio que puedan hacer las personas en su casa, eh, quizás de acuerdo al tema de sanación del linaje. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y que a mucha gente le refleja, es como colóquense con los ojos cerrados y visualicen que tienen a mamá, por ejemplo, adelante, puede ser mamá, puede ser papá. Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer a ustedes, pero en este caso vamos a conectar, por ejemplo, con mamá, ¿no? Entonces, les voy a pedir que cierren los ojos, que respiren profundo, descrucen piernas y brazos. Y mientras estás en esa posición, quiero que visualices que tienes a mamá, por ejemplo, delante. Cuando la ves delante, conecta con ella,
Conecta con sus ojos, su mirada, el cómo está vestida, parada. Y mientras la vas viendo, quiero que también conectes un poco más profundo y visualices o percibas qué emoción tiene ella en esa visualización. ¿Cómo la percibes? Si tuvieras que ponerle una palabra a esa emoción que refleja, ¿cuál sería? Y cuando tú estás parada allí mirándola, ¿qué sientes? ¿Qué percibes? Y si tuvieras que ponerle una emoción, una palabra a esa emoción, mejor dicho, ¿cuál sería? ¿Cómo te percibes? ¿Más pequeña? ¿Más grande? ¿Igual? ¿Dónde percibes la emoción que sientes? ¿En qué parte del cuerpo? Y mientras la observas, tómate unos segundos para reconocer desde qué lado la estás mirando. ¿La miras con amor? ¿La miras como si tú fueras más que ella? ¿Hay algo que perdonar, que juzgar? ¿La ves lejos, cerca, distante emocionalmente o no? Respira profundo y cuando estés lista abres los ojos. Ok. Este es un ejercicio de percepción. Lo que te hace ver es más que nada cómo estás tomando a la madre, qué postura tienes, porque muchas veces en esa situación nosotros nos percibimos igual y nosotros no somos igual a la mamá, porque la mamá siempre es la grande y yo soy la pequeña. Me percibo muy inferior buscando a una madre y es como estoy en mi posición de niña, no he crecido. O estoy en la posición de yo soy más grande que ella y la veo muy triste y pobrecita. O sí, me llevo bien con ella, pero bueno. Y ahí es como te percibes superior porque la estás juzgando. Entonces lo que hace el ejercicio más que nada es que tú tomes en cuenta cómo es tu conexión con ella, cómo la estás percibiendo, qué cosa podrías seguir trabajando. De repente tienes que trabajar, ponerte en tu lugar de hija o tienes que trabajar de repente tu niña interior porque aún le falta la madre o percibe que le falta la madre. O de repente estás en una posición en la que tú sientes que tú eres superior a ella y hay que tomar tu lugar. Eso es lo que hace el ejercicio. Wow, Wow. me ha movido ahí. Eh, muchas gracias, Karina. Siento que nos has invadido de mucha información rica y que esta herramienta también puedan llegar a más personas. Me siento movida realmente Sí. emocionalmente. No sé si quisieras agregar algo, Cherito. No, bueno, más o menos lo que ha hecho Vania, creo que este último ejercicio, inconscientemente, cuando decías las cosas, creo que mi cuerpo también como que saltaba o hacía cosas, no sé, era como unas reacciones que no podía controlar y tal cual como dice Vania, creo que me ha tocado
muchísimo, la verdad, nunca me he hecho una sanación de linaje ni nada por el estilo, pero siento que con toda esta información que has comentado y las cosas que veníamos hablando antes también de entrar a grabar este espacio, me ha dejado con muchas preguntas y con mucha curiosidad también. Y justo comentándote Bueno, eso, quería que invitarte y invitarlos a todos, que nos puedas dejar quizá tus contactos, tu número, para saber cómo podemos contactarte, porque como dice Vania, ujú. creo que esta entrevista que hemos tenido ha sido muy enriquecedora. Ok, y muchas gracias igual, obviamente por la invitación. Em, en mi caso, yo puedo decir que siempre los trabajos que uno hace con la conexión con mamá y con papá siempre son como muy fuertes, son muy importantes porque ellos representan la vida. Todo lo que somos nosotros viene de ellos. Entonces, siempre es importante sanar con mamá, con papá. Y aún así tengas una muy buena relación, podría estar mejor. ¿Ok? No es que uno diga desde el ego, no los necesito porque ya soy grande, sino que obviamente es necesario tomarlos porque son parte, tú eres parte de su vida y ellos están en tu corazón y tú estás aquí en este mundo por ellos, independientemente de lo que pasó. ¿Me entiendes? Es como hay una deuda de vida. Tengo lo que es el Instagram, que es @Karina Medina Coach, y tengo mi WhatsApp, no sé si lo puedo decir, 992 70 95 14, para otros países +51. Bueno, igual vamos a colocar la información cuando subamos el video para que también la puedan tener. Y nada, más bien, muchas Ujú. gracias por este espacio. Creo, como le decía, debe haber una segunda parte porque sí creo que la información ha sido muy, muy bonita. Me parece muy bien. Yo soy materia dispuesta. Yo soy materia dispuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Chao.